I'm sorry that we're going to speak in Spanish for the ones that only speak English. Somos Coca Project. Coca Project es un proyecto que empieza hace como 11 años. Es un trabajo que se enfoca en el arte y está diseñado para poder comunicarnos con personas que no entienden nada sobre la coca y nosotros necesitamos que entiendan. Entonces digamos que empezamos a construir este proyecto a través de un jardín. O sea, realmente nuestra gran obra de arte es un jardín. Este jardín está compuesto por las 4 variedades de coca que ya todos han mencionado, para no repetir. Estamos basados en los estudios de Timothy Plowman. Construir este jardín ha sido como nuestro gran achievement. Conseguir las plantas, sobre todo la truxilense, tener que venir al Perú, traer la semilla a Colombia, que la semilla pegue. La ipadú es la más fácil de reproducir porque es la única que se reproduce por estaca. Y digamos que las otras 2 son más fáciles, pues no mentiras, la boliviana, peruana ha sido difícil por las condiciones de Medellín, del clima, pero digamos que tenemos un jardín con las 4 variedades y ese es como nuestro gran achievement y de ahí se basa todo nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo se basa en ese jardín. El jardín es también como una oportunidad de poder convivir con la planta, aprender a identificarla, aprender a representarla, a preservarla. Entonces, digamos que todo lo que hemos construido en Coca Project es alrededor de la planta, entendiéndola a ella como una obra de arte. Hay una cosa importante, Dani, que queremos decir acá. Nuestra posición y nuestra visión de la planta es donde ella, she's an agency. She's her own agency. Entonces nosotros la necesitamos entender a ella desde lo que ella es, desde lo que ella contiene. Entonces cuando uno estudia la planta, no solamente es la historia o los grupos humanos que la han usado, digamos, de hace 10.000 años ahora, sino quién es ella, quién es la planta de coca. Entonces digamos que de ahí nace como nuestra intuición. Somos totalmente de la creatividad, no somos ni científicos, ni somos botánicos, ni somos nada, somos como una cosa que se combina y tratamos de usar un poquito de antropología, un poquito de ciencia, un poquito de historia para contar este cuento. Y digamos que Medellín es lo que nos hace traer este trabajo pues a la vida. Crecimos en Medellín en los años 80, en los años 90. Medellín era la ciudad más violenta del planeta en ese entonces. Es muy difícil de entender eso, que uno crece en el lugar más violento del planeta. La coca, la palabra coca, pero ¿qué es la coca? La coca no es cocaína, la coca es la planta. Entonces, digamos, esta necesidad por querer enseñarle a la gente de nuestra ciudad, sobre todo a la gente más joven, a los niños, qué es la planta de coca. Esa es como nuestra intuición y lo que queríamos hacer. Y bueno, llevamos 10 años en esto. Entonces, digamos que cogemos las 4 plantas y creamos este jardín, pero como no somos nada, entonces, ¿cómo hacer research? O sea, ¿cómo empezar a buscar? O sea, básicamente Daniel es el investigador de este proyecto, yo no soy tan académica. Entonces, construimos un archivo buscando todo lo que encontramos que había en el mundo. O sea, desde imágenes, desde documentos, libros. Así los encontramos a todos ustedes, pues porque realmente nosotros venimos del mundo del arte, más que todo aquí hay científicos, nos encanta, y bueno, y toda la gente de las comunidades, está Fabiola, está Jason. A Fabiola no la conocía, tenía muchas ganas de conocerla, muy importante para lo que está haciendo en Colombia. Y bueno, básicamente estamos en una guerra de las drogas. La guerra de las drogas es una guerra que es una guerra fría, o sea, así la vivo yo como colombiana, es una guerra fría, no se habla de ella, la gente que está ganando, todo el mundo está callado. Realmente aprecio mucho lo que está haciendo Bolivia, a Anthony, a todos los amigos que están ayudando en esto, a los diplomáticos. Y nosotros desde el arte estamos tratando de poner un granito de arena para contar una historia de una forma distinta. Tratamos de que la belleza sea la forma de comunicación.
O sea, tratamos de ser muy suaves y muy sutiles porque es un tema que al otro no le gusta. La gente no quiere hablar de esto. Entonces, ¿cómo hablar de algo de una forma muy sutil? Danita, habla tú, ya hablé mucho. No, y la idea de que también, no, súper bien. La idea de que el arte es un puente, de que muchas veces la gente llega, digamos, con un tema tan complejo, que tiene tantas aristas, con un sesgo ya muy preconcebido, y cuando vemos la experiencia, cuando la gente por primera vez ve la planta, porque muchas veces habla de la coca sin ni siquiera haberla visto nunca, entonces el poder experimentar, el estar cerca de la planta, el que le enseñemos un poco sobre botánica, que muchas veces la ciencia es muy excluyente, la misma manera en cómo el lenguaje se usa, ¿cierto? Hace que la gente haya como una barrera. Entonces nosotros hemos tratado de ser esos traductores, como de usar el arte como una forma de tocar al otro, desde donde nosotros primero hacemos como todo un proceso de entendimiento. No somos científicos, no somos especialistas en ningún área, y eso precisamente nos permite ir a buscar a la persona que sabemos que sabe y que nos puede ayudar como a resolver o a reconstruir, digamos, esa dimensión que queremos de la planta. Creemos que este es un proyecto transdisciplinario donde no estamos hablando de la botánica, de la antropología, sino que estamos tratando de responder preguntas que son transversales, que es, bueno, ¿quién es la planta de coca? La planta de coca no es una planta, son 4 plantas, es una familia de plantas, bueno, ¿qué contienen? Entonces también les vamos a contar un poquito de eso. Queremos mostrarles un poquito también del trabajo audiovisual que hemos hecho, que es también como ponerle... A ver, para los muchos que de pronto tenemos el contexto de la coca en Colombia, sabemos que da en la sierra, en el Cauca, pero de pronto no conocemos esos otros contextos de la planta. La planta, al llegar los españoles, estaba casi que distribuida en toda Sudamérica. Entonces, de cierta manera, creemos que contar la historia de la planta es un poco contar la historia de Sudamérica. Vamos a mostrarles un poquito. Listo. O sea, que ponemos un video. Sí, ya, mira. Es mostrarles un poquito cómo está construida la sala. La sala es una forma... Esto es una exposición que está en este momento exhibida en el Museo de Arte Moderno de Medellín desde octubre del año pasado hasta el 16 de febrero de este año. Es una réplica un poco del estudio en el que nosotros, pues está la planta, pero cómo hemos tratado de preservarla, de jugar con ella, desde incluso cosas que nos han pasado en el proceso en estos últimos 10 años. Se nos muere la mitad del jardín, entonces digamos que eso surge también, por ejemplo, con esa idea de cómo la naturaleza muerta se puede convertir en un recurso expresivo para hablar de ella, y de cierta manera también contiene inherentemente como es la forma como la quieren tener, política, ¿no? Digamos que hacemos naturaleza muerta porque en verdad la planta no puede estar viva. Hay una cosa muy linda que tiene el arte, y yo creo que ahorita estoy más feliz de ser artista que antes, porque a nosotros nos preguntaban, pero Susi, ¿y ustedes cómo tienen 200 matas de coca? ¿Quién les dio el permiso? Nadie nos había dado el permiso, que si estupefacientes. Construimos un librito para llevarle a estupefacientes y bueno, dijimos, no, pues nos van a meter a la cárcel, nos los van a quitar. El miedo, el pánico, ¿cierto? Estar en lo ilegal, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo legítimo? Porque es que fíjate que la planta es ilegal, pero ella es legítima. Y el arte, yo siempre decía, el arte nos va a indultar, el arte nos va a permitir existir. Y hoy en día las plantas pasaron de estar escondidas a estar exhibidas, a que la gente se tome fotos con ellas, a que la gente las admire. Entonces es una concepción del cerebro en donde pasas a estar escondido a que te pongan en el Instagram. Entonces es como que eso es lo que necesitamos tener la coca en el Instagram y que la gente vaya y la vea y se enamore. Entonces digamos que esa es nuestra posición, ¿no? Y que realmente creemos que la lucha más difícil es cambiar los imaginarios de la gente. Creemos que después de que los imaginarios cambien, las sociedades cambian, ¿cierto? Como que la gente... Hay una cosa muy linda, entonces los niños van en estos días, porque a ese museo los sábados siempre van todos los niños de toda la ciudad. Entonces en estos días los niños fueron y ellos dijeron, pero ¿cómo así que la coca es verde? Porque les estaban mostrando la coca, les estaban diciendo esta es. No, la coca es blanca, decían ellos, porque claro, ese es el concepto. Entonces, ¿cómo cambiar esos imaginarios? Y el arte es una gran herramienta.
Bueno, todo el mundo ha hablado tanto, pongamos un video para que ya no se aburran más. Bueno, es como vamos a sintetizar un poco eso del proyecto. Es un jardín, todo empieza como un jardín con esa idea de poder estudiar algo, hay que convivir con ello. Es un archivo, como les decíamos, estábamos tratando de buscar un enfoque transdisciplinario donde pudiéramos entender desde la botánica quién es ella, desde la química que contiene, pero también un poco entender la relación, la compleja relación del hombre con ella a través del tiempo, a través de, ya van a ver, de algunas herramientas Hay una más cosa muy linda con el uso de también, la tecnología. hablemos de la química. No. Pero rapidito, es que Colombia es un país que está lleno de que no, el no, toca la puerta, no, toca la puerta, no, toca la puerta, no. Por eso le quiero agradecer a la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes nos abrió las puertas, es el único lugar donde pudimos hacer ciencia, o sea, realmente nuestra meta es hacer ciencia, es poder leer las plantas, es poder saber el contenido, es poder saber qué de ahí es lo que mejor sirve para ciertas cosas. Estamos ahí, hemos hecho cosas muy bacanas, pero digamos que ha sido muy difícil porque todo es prohibido. Todo es prohibido. Bueno, ya hablamos de las, o sea, como todos partimos un poco desde los estudios de Timothy, no solo desde la clasificación botánica, sino desde el enfoque de lo que es la etnobotánica, ¿cierto? Que es como esa mirada transversal o esa mirada donde para poder estudiar un tema tenemos que entenderlo desde distintas aristas. Hemos tratado como de recopilar toda la información, no solamente en términos botánicos que hemos encontrado, sino también en términos iconográficos del mundo, de los Andes, de la selva. Ya van a ver un poco. Esos son los types. Hay una cosa muy linda que estabas hablando tú hoy, ahorita, Oscar, y estabas hablando de lo que son los tipos. Y nosotros, como te digo, nosotros hemos llegado de una forma empírica a todo. Y cuando descubrimos los tipos, de que habían tipos y que con los tipos es con lo que se describe científicamente una planta, nos pareció una cosa divina. Y digamos que el más lindo es el que tiene el Kew Gardens, que es el de la Novogranatense, que es este, que lo tiene guardado él allá, el Kew, que es el que describe pues Daniel Morris, pero es que ese tipo es el más lindo, porque es el que la hoja está más bien guardadita. Bueno, por otro lado, también tratamos como de entender que cada planta tiene sus nombres, que el concepto coca realmente es una generalización que surge desde la conquista y la colonia, como una manera de homogeneizar de pronto lo que vieron. Pero nosotros hemos querido también, a partir de los videos, ahorita les vamos a mostrar uno, donde hemos tratado como de recopilar un poco de una manera audiovisual la historia, el contexto geográfico, los usos, pero también tratar de volver a devolverles como esa identidad a cada una. La Mamox coca, como Mama Coca, la coca andina, la Ipadu, pues la coca amazónica, el Hayo, que es el colombiano, y la Tupa Coca, que es la coca de Trujillo, que estaba, digamos, asociada como con esa nobleza inca. De cierta forma, el concepto Tupa tiene que ver con algo de la nobleza en los incas. Miremos a ver. Vamos más rápido, ¿no? Bueno, la coca un poquito. Esto ha sido un viaje, esto ha sido un proyecto que ha sido delicioso y que realmente lo hemos disfrutado muchísimo. También ha habido mucho sufrimiento, pero realmente para Daniel y para mí ha sido un viaje. Hemos ido a todos estos lugares, pues en Trujillo, en Bolivia, o sea, hemos ido a todos los lugares que hemos podido, a la sierra, al Amazonas. Entonces, bueno, digamos que hemos tratado de estar allí y eso nos hace muy felices ahorita que les mostremos los videos, porque realmente somos nosotros haciendo la cámara, eso nos devuelve un poquitico de arte otra vez. Hemos viajado con amigos, hemos viajado con Anthony, ese viaje que hicimos a Nacho, que fue increíble, no se nos olvida, hemos viajado con Wade, hemos viajado con Dawson. Hemos también, digamos, con la parte científica, como les dijimos, hemos tratado de colaborar con Dawson, pero también con Orlando, con el Jardín Botánico de Medellín. En un momento tratamos de hacer un estudio un poco morfológico, tratando de hacer fotografía estereoscópica, entender desde la belleza también desde lo micro. Y bueno, hemos tratado de poder conocer desde distintos ámbitos y dimensiones cada una de las plantas, ¿cierto? Viajando a los lugares, hablando con la gente, haciendo registro un poco como del contexto geográfico para que la gente pueda entender que esto es un viaje. La coca desde que empezó a domesticarse se ha movido por todo el continente. Entonces les queremos mostrar un poquito de los videos. ¿Cuál será que vemos? No, qué cansancio, ya llevamos mucho aquí, escojamos uno. ¿Cuál les gustaría ver?
Podemos ver el que quieran. El de la tupa. Este es el del Amazonas, este es el de la coca, este es el de la Truxi, el colombiano, es muy lindo, veamos pues ese. A principios de la década de 1930, se encontró bajo la tierra del noroeste de Colombia un objeto arqueológico de enigmática belleza e impresionante calidad artística. Un artefacto fabricado en oro macizo conocido como el Poporo Quimbaya. Este tesoro precolombino se transformó en un poderoso símbolo de la nacionalidad e historia colombiana, y con su imagen se sellaron escudos, monedas y banderas a lo largo y ancho del país. Elaborados y usados por diversas culturas indígenas en Sudamérica, los poporos son un elemento central de la parafernalia ritual y ceremonial asociada al uso de coca. La variedad de coca cultivada en Colombia se conoce como ayu, o coca colombiana, y fue clasificada científicamente en el año 1887 por Daniel Morris como Erythroxylum novogranatense. Los poporos son recipientes que generalmente se fabrican con el fruto seco de algunas especies de cucurbitáceas como la calabaza o la auyama, y que se usan para almacenar el yotingu, nombre que se da a la cal proveniente de cocer y pulverizar conchas marinas. Este polvo se utiliza como agente alcalino durante el coqueo o ritual cotidiano del uso de la coca. El indígena masca un pequeño grupo de hojas y luego utiliza un alfiler o palillo llamado soculum para extraer la cal del poporo y llevarla a su boca. Esta forma de consumo es tradicional entre los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, un sistema montañoso ubicado en el norte de Colombia en el que confluyen casi todos los pisos ecológicos, desde el mar hasta la nieve. Curiosamente, esta misma forma de uso de la hoja de coca junto a la cal de conchas marinas pudo identificarse a más de 2.200 kilómetros de distancia de la sierra, entre los indígenas que habitaron la costa pacífica peruana y ecuatoriana antes de la llegada de los españoles. Hoy se intuye que la coca colombiana se derivó de la coca costera o trujilense, que se ha cultivado ancestralmente en la costa norte del Perú. Es probable que esta variedad de coca haya entrado al territorio colombiano por el sur, proveniente de la costa de Ecuador, a través de alguna ruta de intercambio desde Pimampiro, un centro de acopio y enclave multiétnico precolombino, considerado en su momento la zona productora de coca más importante de los Andes ecuatorianos y el sur de Colombia. En su viaje a través del territorio colombiano, la planta adquirió las características que la identifican como una variedad nueva, con una mayor capacidad para adaptarse tanto al clima estacionalmente seco de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, como a la constante humedad de las tierras tropicales bajas. La coca colombiana es además una especie heterostílica, capaz de autorreproducirse gracias a que de ella nacen flores de ambos sexos. Estos atributos facilitaron que la planta se cultivara ampliamente desde el sur de Colombia a través de los valles interandinos hasta el litoral caribe, desde Nicaragua hasta Venezuela. En la actualidad es cultivada y usada por los 4 pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta: Cogui, Aruaco, Huigua y Cancuamo.
Es también parte esencial de la tradición viva de los paes y guambianos en el departamento del Cauca. Entre las culturas precolombinas que usaron el ayu se encuentran Calima, San Agustín, Tierra Adentro, Quimbaya, Muisca, Guane, Lache, Zenú, Tairona, Nariño, y aunque ya no la usan, se cree que hasta principios del siglo XX lo hicieron los guayú. Para cada cultura, la coca ha tenido un determinado valor social, medicinal y simbólico, pero en general se interpreta como una llave al mundo espiritual, pues media entre el ser humano y la naturaleza que habita. Sin embargo, el acceso a ella no se dio de la misma manera en los pueblos que la usaron. Mientras que para algunos grupos la coca fue un bien de uso común, necesario para el trabajo y las prácticas sociales del día a día, se cree que en otros la coca debió estar restringida a las élites, lo que terminó por asociarla fuertemente al poder político, pues solo unos pocos individuos podían usarla para entrar en contacto con el mundo espiritual. La hoja de coca fue también un importante bien suntuario. Los individuos más ricos eran quienes controlaban los cultivos, ya que esta hoja podía ser intercambiada por una amplia variedad de productos como oro, plata, mantas tejidas, cerdos y ovejas. Durante la colonia, los españoles condenaron la planta de coca como un talismán del diablo, que no solamente impedía la evangelización, sino que además había hecho adictos a numerosos clérigos. Alentaron entonces su erradicación, haciendo que desapareciera de gran parte del territorio colombiano, sobreviviendo solo en el departamento del Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy el poporo quimbaya se exhibe en el Museo del Oro en Bogotá, al igual que la balsa muisca, una célebre pieza que representa un ritual de investidura del cacique en el que se arrojaban oro y esmeraldas a una laguna como ofrenda a los dioses y que terminó por inspirar la famosa leyenda de El Dorado. El relato de un tesoro perdido alimentó cientos de expediciones en búsqueda de riqueza y gloria hasta llegar a convertirse en el mito más representativo del Nuevo Mundo. Esa misma ambición que ha marcado la relación del hombre con la naturaleza ha perseguido esta planta sagrada hasta desdibujar su verdadero significado, como lo evidencia la historia reciente de Colombia. La única salida es reivindicar la coca a través del conocimiento y empezar a verla con otros ojos, como una planta de poder, para entonces descubrir el valor que la convierte en una especie de oro verde. Bueno, vamos a mostrarles un poquito más de... A ver, No, videos no, vamos a mis... la química. Es la química, bueno, listo. Bueno, con la química, digamos que nosotros hicimos como varios proyectos que componen todo este gran complejo que es Coca Project. En términos de la química, como les dijo Susi, estuvimos más de 5 años tratando de tocar las puertas en diversas universidades solamente para conocer el contenido. O sea, queríamos saber, bueno, qué tiene la coca. Algo o sea, tan fácil. Algo tan sencillo, o sea, como uno coge cualquier planta de aquí, la lleva a una universidad, le hacen una cromatografía. Pero por ser coca era muy complejo, estuvimos 5 años en esas hasta que surge, como les dice Susi, un permiso temporal en los Andes y entonces hacemos una lectura cromatográfica. Hay una cosa muy interesante que quiero que sepan. Todo esto que les estamos mostrando muy rápido realmente está construido para que la gente lo pueda ver con calma, pues porque esto realmente es muy interesante y vale la pena que lo miren con calma. ¿Cómo vamos a mostrarles eso? Y lo pueden encontrar en cocaproject.com. Digamos, ahí se pueden meter a toda la parte química y empezar a navegar. Aquí van a ver.
Este es como un proyecto que hicimos de visualización sobre toda esta parte de la no se- metabolómica no se de ve la bien las coca. imágenes. No se ve muy bien, perdón, pero se lo pueden Lo pueden ver ver online. online. Básicamente lo que hicimos fue que fuimos un poquitico más allá y todo lo que tiene de contenido, digamos que lo interesante de la coca es que tiene metabolitos secundarios, porque todas las plantas tienen primarios. Y en los metabolitos secundarios es donde se encuentran los alcaloides. Entonces digamos que empezamos a hacer eso y bueno. Bueno, y esto quiero acotar aquí una cosa, y es que esto es un porcentaje cromatográfico debido a que es muy difícil conseguir los estándares. Entonces esto es más como es como una idea comparativa desde la sustancia que más, o el componente que más se Está muy identifica. fácil de ver y realmente lo que hemos tratado de hacer en Coca Project es que es visualizar. Entonces, digamos, poder ir por todo, ¿ven? Y poder saber qué es cada cosa de cada contenido y los contenidos están por variedad, ¿cierto? Digamos, hay unas que tienen más cocaína que otras. Bueno, y en eso ahorita les vamos a mostrar como uno de los productos que surge de todo esto es precisamente ¿dónde está? Bueno, aquí es como explicando un poco el experimento, cosas interesantes que encontramos de cada planta, por ejemplo, es el contenido de gonina en la IPADU. Creemos que luego creo que pueden verlo ya en la página web, hay varias cosas de eso en la parte de conclusiones. Lo que predomina en la IPADU es la egonina, o sea, ya sabíamos que era la que menos cocaína tenía, pero probablemente el efecto del mambe sea relacionado a la egonina. A la Entonces egonina. creemos que hace falta más investigación pues alrededor de estos distintos compuestos que hemos identificado. Y acá tenemos uno de los productos más bacanos que logramos encontrar, que es hacer un mapa de metabolitos, donde digamos que los que más encontramos fueron los alcaloides y los ácidos fenólicos, y es esto un poquito. Es que se ven muy mal esas imágenes, pero digamos que ese es el contenido de ellas así. Espérate, a ver si logro verlo acá. Bueno. Y aquí se ve perfecto. En la página está en español. En la página está en español y en Lo inglés. pueden encontrar, lo pueden ver con calma, porque realmente el contenido de las plantas está muy interesante. Y esto es como una cosa comparativa que hicimos como primero con los metabolitos que encontramos en las plantas nuestras, pero comparándolo también con lo que estaba reportado en la literatura. Entonces aquí, por ejemplo, se ve... A ver, es que una de las obsesiones de nosotros era que si íbamos a tener un jardín, no podíamos tener un jardín y no saber el contenido de nuestro jardín. Pues porque realmente tú siembras, tú cuidas tus plantas, pero queríamos estar seguros pues del contenido. Entonces digamos que esto ha sido una pequeña obsesión y ahí vamos, nos falta un poco. Hay que volver a la Universidad de los Andes, las cosas no están fáciles, las puertas están cerradas para el research. Pero bueno, queríamos como poder dejar como que realmente hay muchos campos, hay muchas lagunas donde realmente, digamos, si hay esos esfuerzos de poder tratar de investigar la planta, ¿por qué no unificar esfuerzos y tratar de barrer los lagunas existentes? Entonces, creemos que en esta parte de la química hay mucho campo de acción. Bueno, eso es como por ese lado. Vamos al archivo y ya. No, lo que pasa es que tenemos un archivo que es muy interesante, que también lo hemos construido pues para ponerlo al servicio de todo el que lo necesite. Es muy bacano. Sí, es al final, pero quería mostrarles, bueno, esta parte hay como, son muchos proyectos, es confuso, pero por ejemplo acá si van a la página hay una parte sobre la historia donde hay unos mapas visuales, unos story maps donde pueden ir en cada uno de estos. No, lo que pasa es que es un proyecto muy grande, entonces como estamos terminando de escribir un libro, el libro son esos 5 capítulos, entonces se cuenta un poquito la prehistoria, después está la colonia, el tercer capítulo es el naturalismo, después es la ciencia, y el quinto capítulo es la guerra a las drogas, es el siglo XX. Entonces digamos que eso lo hemos contado a través de imágenes, o sea, digamos que lo que nosotros hemos tratado de hacer es contar esta historia que ya todos nosotros más o menos sabemos, pero a través de puras imágenes. Bueno, es como mostrarles un poquito
cómo el proyecto encuentra distintos medios para poder contar una historia. De ahí parte también la idea del archivo como una forma de orden, como una forma metódica de poder analizar y sistematizar, digamos, todo el material que tenemos, desde imagen hasta video, clips, entrevistas, y que nos permiten hacer distintos recortes para poder hacer como piezas audiovisuales, por ejemplo, bueno, como les decíamos del museo, pero este año en la Bienal de Bogotá vamos a presentar una videoinstalación inmersiva de pantallas gigantes donde la gente va a poder simplemente, no desde la parte narrativa, escuchar la historia, sino más desde una parte sensorial de poder ver, no sé, toda la fotografía estereoscópica o viajar a los lugares. Entonces, bueno, los invitamos a que visiten la página para que puedan ver un poquito todas estas otras piezas. Y aquí sí queríamos hablarles un poquito como de esos pequeños insights que encontramos como en esta manera de estudiar, digamos. La metodología que usamos es un poco de entender, bueno, qué tan antiguo es la relación del hombre con la planta. Entonces tenemos que obviamente buscar o datos arqueológicos, pero también datos históricos. También hicimos un relevamiento de información de reportes etnográficos y bueno, encontramos bastantes cosas desde la prehistoria, como que pensamos que, digamos, por la historia que entendemos de la primera evidencia arqueobotánica de la planta, lo más probable es que ella haya sido encontrada por cazadores y recolectores que se estaban moviendo a través del continente y en algún momento decidieron empezar a cultivarla en estos primeros jardines hortícolas de Nanchok, que es un gran centro donde en esos jardines habían plantas desde la yuca, el algodón. Entonces sabemos que desde tiempos muy tempranos los seres humanos estaban conectados con, pues digamos, con grupos que estaban en lugares muy alejados. Creemos que la coca tuvo un rol fundamental desde el nacimiento de la espiritualidad andina. Eso se ve, luego van a ver como en la parte de Valdivia, con el surgimiento de las primeras representaciones también cerámicas. Creemos que en Valdivia incluso las primeras chamanas eran mujeres. Todos estos son como pequeños insights que surgen de la investigación. Los chamanes como los primeros comerciantes que empezaban a llevar y traer la planta como un elemento de la parafernalia ritual, como el spondylus, como la obsidiana. Entonces digamos que las regiones estaban un poco integradas a partir de esos productos que podían proveer para, digamos, esas prácticas rituales. Un poco de cómo entra la coca a Colombia. El archivo, Bueno, ¿cómo pasarlo? es que es demasiada información y realmente no los queremos cansar, pero les queremos mostrar un poquito del archivo porque es algo que les puede servir un montón y ahí pueden entrar y encontrar una cantidad de cosas. Bueno, digamos que somos un archivo, como les digo, todas estas imágenes pues llevamos años recopilándolas para poder contar todo a través de imagen, para poder cambiar un poco de esa narrativa y bueno. Y acá queríamos mostrarles un poco como también de eso desde el siglo XX, del prohibicionismo, de todo lo que cambia también el surgimiento de esa visión etnobotánica, con Timothy, con Wade, con Dawson también como heredero de esa gran... Y esos son los dibujos que estaban mostrando ahorita de Timothy. Bueno, Lo que pasa es estuvimos entonces en el Field Museum, nos mostraron todos los archivos que tienen de Timothy, logramos como... Dawson, gracias por eso. Sí. Y todos sus dibujos que son una belleza. Y bueno, Ahí eso es estás, como güey. terminando. Y ahora les queremos mostrar un poquitico sobre el archivo, que es como una herramienta donde creemos que la tecnología realmente es lo que nos ha ayudado, porque creemos que todos los datos siempre han estado ahí afuera. Lo único que hemos hecho es tratar de recopilarlos y poder organizarlos a partir, digamos, de... No se ve muy bien. Es que eso no muestra bien, pero en la computadora se ve muy bien, pero entren a él y realmente es un juguete, pues porque la forma en como uno puede navegar en él es como en Google Maps. O sea, el sueño era contar la historia de la coca en el espacio y en el tiempo. Entonces un mapa siempre fue la forma. Entonces digamos, vámonos, no sé, Y en este momento los datos están organizados a por... Alemania. Entonces digamos ahí te va a aparecer, no sé, vámonos solo a la ciencia.
y te aparece todo lo que es solo la ciencia. Entonces digamos que ahí pueden empezar a navegar y ahí les empieza a aparecer lo que pasó en Alemania en el año, entonces se pueden mover ahí o se pueden mover en esta línea de tiempo. O sea, si ustedes mueven los dedos aquí, eso está diseñado para un iPad. Entonces ahí van apareciendo las cosas. Ahorita estamos queriendo montar aquí todo lo que tenemos acerca de la ciencia, lo que hicimos en los Andes, o sea, todos esos significados. Y, a ver, queríamos hacerlo algo muy fácil para el otro, ¿cierto? O sea, digamos que yo necesitaba que mi mamá entendiera, que mi hija entendiera. O sea, como volver al origen, ir a cosas muy fáciles, pero que también pudiera haber cosas muy profundas para el que verdaderamente sepa, como ustedes. Entonces digamos que es como eso, ir desde el que no sabe nada, que si la coca es blanca o es verde, o hasta el científico que tiene ya los datos. Entonces digamos que eso es casi como una especie de enciclopedia, la hemos creado con un poquito de artificial intelligence, so you can actually talk to him and you can ask questions and he will answer. Y la idea es que es un archivo vivo, o sea, nosotros la idea es irlo alimentando, 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 la idea no es dejarlo así, sino irlo alimentando. Bueno, eso que agregamos como ese elemento de inteligencia artificial solo busca datos que nosotros hemos sistematizado en el archivo, las respuestas que las da citando, dice la coca se domestica, es como vos les puedes hacer preguntas y empieza a cruzar datos y bueno. La coca se domestica en varias regiones de Sudamérica, específicamente en áreas que incluyen el Valle del Marañón, la cuenca del río Alto Madre de Dios, la costa del Pacífico de Ecuador y Perú, así como en la selva amazónica tropical. Este proceso de domesticación no siguió un camino lineal, sino que se desarrolló de manera independiente en diferentes centros de domesticación, resultando en las 4 variedades cultivadas de coca que conocemos hoy. Los estudios recientes de Dawson White sugieren que las variedades de coca surgieron de centros de domesticación distintos e independientes, en contraste con la teoría anterior de Timothy Plowman, que postulaba que la Erythrocylum coca, variedad coca, era la especie ancestral de la que derivaban las otras variedades. White argumenta que la Erythrocylum gracilipes pudo haber migrado desde la cuenca del Madre de Dios al río Marañón, transformándose en Erythrocylum novogranatense, variedad truxilense, que luego se adaptó a la costa pacífica seca. Bueno. Pero voy a interrumpir un segundo. Dawson, ¿viste que metimos las gracilipes? Ya. Gracias. Eso ha sido todo un cuento, porque claro, cuando nosotros empezamos esto eran 4, y en todo este research de buscar, nosotros nos recorrimos todos los herbarios de Sudamérica y resulta que todos los herbarios están firmados o por Tim Plowman o por Wade Davis o por White, y nosotros, ¿quién es White? Y ahora White, ¿y ahora quién es este? Y entonces ahora encuentra White y entonces encontramos a White y White nos trae pues esta planta extra a este grupo que es la gracilipes, que es la gran madre de las otras, como le entendimos a él ahorita. Y bueno, la tenemos ahí, que es un milagro. Bueno, y otra de las cosas que se puede ver acá, que es bacano, es que nosotros tenemos segmentados los datos, bueno, por categorías que tienen que ver con cultivo, intercambio, uso, si tiene que ver con la parte más de poder, que tiene que ver con prohibicionismo, también como acceso a ella, o si tiene que ver el dato con algo de la cosmovisión o ciencia, pero también por las variedades. Y si se dan cuenta acá, incluso desde cómo estamos sistematizando los datos históricos, muestran un poco la distribución antigua de cómo fue en su momento. Pues sabemos que todo este litoral del Caribe, hay datos que hablan desde Venezuela hasta Nicaragua, luego las otras variedades incluso están aquí también. O sea, lo que pasa es que tenemos un repertorio, o sea, los hemos leído a todos ustedes, o sea, tenemos un repertorio académico. La verdad hemos tratado de ser muy precisos y hemos tratado de ser muy ordenados y creemos que esta herramienta le va a servir mucho a la gente, o sea, mucho. Bueno, y queríamos cerrar como haciendo un homenaje un poco a Danilo, que con Dawson lo visitamos en Danilo Villafañe, en la sierra, que fue el que nos abrió realmente como la sierra para poder entender un poquito mejor. También gracias a Wade, lógicamente. Y este es un pequeño aparte de una entrevista que hicimos con él. Estamos muy, bueno, donde nos habla. Pueden encontrar entrevistas, ahí también en esa página hay entrevistas con Anthony, con Wade, con Danilo, hay entrevistas con muchísima gente, hemos tratado de hablar con toda la gente que hemos podido. ¿Cómo se inserta la planta en esas relaciones entre personas, entre los... Ahora vamos a eso.
para esa comunicación con ese mundo intangible, el medio es la hoja de coca. ¿Sí? Ese es el medio para llegar a entender este complejo mundo de roles. El transporte, por eso los mamás a veces dicen que este es como el teléfono. ¿Sí? El ayo es el teléfono de comunicación con el mundo intangible. ¿Sí? Porque además el ayo se usa, los mamás hablan de que se usa para pensar despacio. Si usted piensa despacio, cada idea que tú tienes tiene que ser, tiene que corresponder a los demás. No puedes generar ideas que produzcan daño al árbol, a la tierra o al agua, sino que si piensas despacio, hay una conciencia, ¿no? Calculas cada efecto, los efectos de tu manera de pensar, porque el pensamiento es energía. Y usted verá si es consciente que su idea tiene una repercusión en el universo